Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso Historia Universal. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy vienen a ser las guerras médicas. ¿Ya? Vamos a iniciar eh, conceptualizando, primero preguntándonos qué fueron las guerras médicas. Las guerras médicas, lo que debemos tener en cuenta, que también son conocidas como las guerras medas, fueron una serie de conflictos ocurridos desde 490, 92, 90, 92 hasta el año 449 a.C., entre el Imperio Persa y las ciudades Estado griegas a partir de los deseos de conquista de los territorios de la antigua Grecia. Estamos hablando de la Helade por parte de los emperadores eh, aquemenidas, ¿no? Entonces, podemos denominar o conceptualizar a las guerras médicas como el enfrentamiento armado que sostuvieron pues en el siglo V antes de Cristo, por un espacio casi de medio siglo. Por una parte teníamos, pues, como ya lo mencioné, a los griegos y por otra a los medos persas, ¿no? Se denominan médicas porque la Media era una de las principales provincias del imperio y en general se llaman medos a todos los persas, ¿no? Ante el avance del imperio persa sobre la península de Anatolia y los Balcanes, los griegos se vieron amenazados y tuvieron que defenderse militarmente en tres ocasiones. Y justamente se van a suscitarse pues lo que se conocería como la Primera Guerra Médica, ocurrida en el año 490 a.C., la Segunda Guerra Médica ocurrida entre los años 480 a.C. y el año 479 a.C., y la Tercera Guerra Médica ocurrida entre los años 471 a 449 a.C. Muy bien, después de esas tres guerras, los griegos lograron pues frenar las constantes invasiones por parte del Imperio Persa, el cual tuvo que desistir de sus intenciones expansionistas, ¿no? En el año 449 se va a firmar lo que es el Tratado de la Paz de Gallinazos. Básicamente, en lo que los dos bandos, tanto los griegos como los medos persas, acordaban no volver a atacarse y el imperio persa debió reconocer la victoria de las ciudades estados griegas, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas? En este caso, la causa principal de las guerras médicas consiste en el afán del imperio persa por conquistar el mundo, arrasando de esa forma con las poblaciones enteras e imponiendo su ideología y su dominación política. Además, la conquista de nuevos territorios le generaba pues al imperio persa un aumento de riquezas y control sobre el comercio, lo cual incrementaba de cierta forma su poder tanto a nivel político, económico y militar. Las fuertes contradicciones religiosas, políticas e ideológicas entre el imperio persa y las polis griegas, sumadas al poder militar que cada bando tenía, los llevó a enfrentarse, como ya les había señalado al inicio, durante medio siglo, que son 50 años, por el predominio en la cuenca del mar Egeo, ¿no? Lo que debemos tener en cuenta, algunos historiadores consideran dos causas, la causa real y una pues causa aparente, ¿no? En la causa real nosotros podemos mencionar que había una ambición conquistadora por parte de los persas, tanto Darío como Jerjes estuvieron interesados en someter al pueblo griego, ¿no? Amante de su libertad. Solo tuvieron que esperar la oportunidad para conquistarlo, ¿no?
Luego será pues la realización de esta empresa aparentemente fácil por el hecho de que las ciudades griegas eran pues estados independientes, rivales entre sí, que hacía pensar que los persas eran pues una fácil o iban a hacer una fácil conquista. Esa es la causa real. Pero hay otra causa que es la causa aparente. Según los historiadores que han hecho estas indagaciones, las colonias griegas del Asia Menor, estamos hablando de Jonia, se rebelaron contra la dominación persa. Este hecho fue la causa de inicio de las guerras médicas. En el año 499 a.C., en la ciudad de Mileto, el tirano Aristógaras se reflejó contra Darío arrastrando en su acción a las ciudades griegas vecinas. ¿No? Aristógaras pues, va a solicitar la ayuda a los griegos del continente, los cuales van a acudir a su llamado en Atenas con 20 barcos y la isla de Eubea con 5 naves. ¿No? Entonces, esas van a ser las dos divisiones que podemos hacer de las causas fundamentales, ya la causa real y la causa aparente. En primera instancia, vamos a poder observar lo que viene a ser el periodo de las guerras, ¿no? Que, como ya les había señalado, el periodo de las guerras se les va a desarrollar en tres periodos. La primera guerra médica con Darío, la segunda guerra con Jerjes y la tercera guerra médica con la Confederación o Liga de los Dedos. ¿No? En este caso, vamos a encontrar lo que es la primera guerra médica con Darío. La primera guerra médica va a desatar, se va a desatar en el año 490 a.C., cuando luego de una revuelta de las ciudades jónicas de Asia Menor, el emperador persa Darío I decidió atacar Atenas y Eretria por haber apoyado la rebelión jónica. Eretria fue asaltada y saqueada por los persas, quienes luego fueron por la ciudad de Atenas. En esa circunstancia se va a producir la batalla de Maratón, en la que los persas lucharon contra los atenienses, ¿no? Quienes lograron pues detener la invasión y resultaron victoriosos. Ahora, respecto a la batalla de la batalla de Maratón, lo que podemos mencionar es que el ejército ateniense, cuyo núcleo era pues las hoplitas, logró derrotar a los llanos de Maratón, a los invasores, en una furiosa batalla poniéndoles pues en una fuga desordenada hacia sus barcos. Esta victoria fue anunciada a los atenienses por Fidípides, quien después de haber recorrido de Maratón a Atenas, solo pudo decir a sus compatriotas, alegraos, hemos vencido, ¿no? Esa es una frase que Filipides va a utilizar, ¿no? Para sus compatriotas. Después expiró pues la fatiga, este importante hecho se le va a recordar como la carrera de maratón en las grandes competencias deportivas, ¿no? Esta batalla, la batalla de maratón, tuvo un efecto moral y alentador que dio a los griegos la seguridad y la confianza de que podían vencer. Luego de su derrota, los persas intentaron volver a invadir el territorio ateniense, pero al ver los refuerzos incorporados al ejército griego, emprendieron lo que les mencioné, la retirada, ¿no? Además, Atenas firmó un tratado con Esparta con el fin de establecer un acuerdo de apoyo militar ante cualquier nuevo ataque. Entonces, esto viene a ser pues lo que es la primera guerra médica. La segunda guerra médica se da pues con lo que se conoce con Jerjes, ¿no?
tuvo lugar entre los años 480 a 479 y se produjo tras el periodo de Jerjes, heredero de Darío I, a las ciudades-estados griegas para que acataran su poder. Aunque varias polis aceptaron por miedo a ser destruidas, Atenas y Esparta nuevamente se negaron. Y comenzó entonces la Segunda Guerra Médica y ante la invasión una gran cantidad de ciudades griegas se unieron para hacerle frente al ejército persa. En primer lugar, se produjo pues la batalla de Termópilas, ¿no? Durante la cual los persas lograron vencer la heroica resistencia de los griegos. Al mismo tiempo, la flota aliada contenía a los persas en la batalla naval del Artemisio. Luego de la victoria griega y de la batalla de Salamina, la Segunda Guerra Médica llegó a su fin con la batalla de Platea y Micala en el año 479 a.C., en las cuales las ciudades-estados griegas lograron nuevamente la victoria sobre los persas. La Tercera Guerra Médica es también conocida como, ya que los griegos contaban pues con una alianza militar de casi todas las ciudades-estados de Helade. Lo que se va a buscar en el año 467 a.C., se va a producir la batalla de Edimonte, ¿no? En la cual la liga militar griega llamada Liga de los Delos, liderada por Simón, venció a la flota persa en las costas de Asia Menor. Tras reiterados intentos fallidos de invadir las costas griegas, el emperador persa, hasta Jerjes I, accedió a firmar la paz de Calias, ¿no? Un tratado en el año que se firmó en 449 a.C., en el que se ponía pues fin a las guerras médicas, ¿no? En ese tratado se reconocía la independencia de las colonias helenas de las costas del Asia Menor. De esa forma se establecía el control griego sobre el mar Egeo, pactos comerciales entre los griegos y las poblaciones de Asia Menor, y el fin de las invasiones persas sobre los territorios griegos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Aquí encontramos 6 consecuencias. Primero, la polis griega conservaron su independencia y detuvieron el avance persa hacia el oeste. Segundo, Atenas se convirtió en la ciudad más poderosa de la antigua Grecia. Tercero, el predominio económico y militar que Atenas obtuvo en las guerras médicas provocó la guerra del Peloponeso, ¿no? Otra consecuencia es que Macedonia, Tracia y las ciudades jónicas del Asia Menor se independizaron del imperio persa. Otra consecuencia de las guerras médicas es que se prohibió a los persas la navegación por el mar Egeo, que pasó a ser exclusivamente griego. Y finalmente, pues, vamos a observar como consecuencia la decadencia del imperio persa. Pero ante este hecho debemos hablar sobre la importancia de las guerras médicas. ¿Por qué es importante las guerras médicas? Este conflicto entre Persia y la antigua Grecia es considerado el primer enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Las guerras médicas van a denotar la superioridad de los griegos en sus tácticas y estrategias militares. Obviamente, la capacidad que tenían para enfrentarse y detener a un oponente poderoso como el imperio persa denotaba pues la gran estrategia que se venía dando. Además, estas fueron determinantes para la historia griega, ya que luego de su victoria, Atenas pues vivió una época de esplendor, de tanto en el aspecto de la filosofía, de la literatura, de las artes, las ciencias y lo que viene a ser el desarrollo de la democracia directa, ¿no? Entonces, podemos mencionar esto
sobre esta importancia, ¿no? Y incluso vamos a observar nosotros, cuando hagamos una investigación un poco más profunda, hay incluso un monumento que está erigido en el paso de las Termópilas en memoria del heroico Leonidas y sus 300 espartanos que murieron luchando contra los invasores persas en el año 480 después de Cristo, ¿no? Y justamente para eso encontramos pues la representación de la película Los 300, ¿no? Que bueno, hasta aquí chicos, la clase del día de hoy, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en la siguiente clase.